Amén, esa audiencia que va a estar en la sintonía, amén, junto con nosotros aquí, gloria al Señor, en el Templo Evangelístico Apocalipsis 3:11, en el pueblo de Vega Baja, Puerto Rico. Estamos aquí transmitiendo directamente en vivo, gloria al nombre del Señor, y queremos que usted esta enseñanza, amén, ya que estamos en esta serie, las parábolas de Jesús. Y en esta noche tenemos una parábola muy importante para desarrollar, y quiero que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 13, versos del 47 al 50. Libro de Mateo, capítulo número 13, versos del 47 al 50. Y vamos a considerar esta palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, es eficaz y más corta que toda espada de doble filo. Esta palabra, Señor, va a ser enseñada en tu nombre. Por tanto, te rogamos, Dios mío, que nos conceda sabiduría, iluminación de la Escritura para poder recibir la enseñanza que tú quieres que nosotros recojamos en esta hora. Bendice, Señor, a cada oyente. Bendice, Dios mío, a cada hermano que está en la sintonía, y bendícenos a nosotros que estamos aquí recibiendo el maná de tu palabra. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Aleluya. La parábola que vamos a estar discutiendo en esta noche, amén, tiene por nombre la parábola de la red. Amén. La parábola de la red. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y verdad, a manera de recordatorio, y creo que voy a hacer esto, verdad, gloria al Señor, cada vez que comencemos las parábolas, para que los amigos que nos sintonizan por primera vez entiendan lo que es una parábola. Una parábola, hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, que es un relato sencillo que ilustra una verdad profunda acerca de Dios y acerca de su reino. Amén. Cristo utilizaba eventos cotidianos de la vida cotidiana para ilustrar verdades ocultas acerca del reino de Dios, acerca de su voluntad, acerca de su propósito, acerca del carácter de Dios, entre otras cosas. Amén. Gloria al Señor. Y en esta parábola el Señor está a punto de explicarnos, amén, cómo el Evangelio tiene la capacidad de influenciar la vida de los hombres, amén, y el efecto que el Evangelio tiene sobre la vida de aquellos que le oyen. Amén. En esta parábola Jesús nos explica la influencia del Evangelio en el mundo. Amén. Cómo el Evangelio puede influenciar la vida de los seres humanos y el efecto que el Evangelio tiene sobre la vida de aquellos que le oyen, sobre la vida de los oyentes. Gloria al nombre del Señor. Y Cristo comienza haciendo una comparación, porque las parábolas son eso, son comparaciones, son ilustraciones, son ejemplos. Y Cristo comienza a revelar algo que ante el conocimiento de los hombres quizás estaba oculto, pero Él quería ilustrárselo de una manera sencilla para que ellos pudieran entender, amén, cómo es que opera el reino de Dios. Y Él comienza a comparar el reino de Dios, amén, con una red. Ahora, lo que Jesús está utilizando aquí como un ejemplo, volvemos a recalcar, no es algo que es extraño dentro de aquella cultura, porque todo lo que era la economía, amén, del pueblo judío y de la gente de antaño se movía en base a lo que era la siembra. Por eso hablamos de la parábola del sembrador, de la semilla de mostaza. Amén. Hablamos también acerca de la parábola de la levadura, porque cada cual fabricaba su propio pan en sus hogares. Y también
amén, esta actividad de lo que era la pesca. Era también una actividad cotidiana con la cual ellos estaban familiarizados. Y qué tremendo que Jesús utiliza básicamente uno de los trabajos, amén, aleluya, más populares de aquella época, para ilustrarle a ellos algo que ellos desconocían. Y les dice: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Es importante que entonces nosotros comencemos a darle, verdad, el significado que tiene cada uno de estos elementos. Amén. En primer lugar, Cristo está comparando el reino de Dios con una red. Ahora, el reino de Dios, esa expresión, el reino de Dios, no solamente se utiliza para hablar acerca del gobierno de Dios, sino que también se utiliza para expresar lo que es el evangelio. Jesús está diciendo: el reino de Dios o el evangelio, ¿ok?, es semejante a que a una, en esta parábola, esa red, amén, lo que tipifica, amén, es el evangelio. La red es un instrumento de pesca. El evangelio es el instrumento para atraer, amén, a los pecadores al arrepentimiento. Así que esa red es el instrumento de pesca, pero esa red tiene una aplicación espiritual, amén, que no es otra cosa que el evangelio. Por ejemplo, mire con lo que la iglesia tendría que ministrarle al mundo para traerlos al arrepentimiento. La Biblia dice en Marcos 16, versos del 15 al 16, lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El instrumento que Dios le ha dado a la iglesia, amén, para atraer a los pecadores al arrepentimiento, es el evangelio. Esa es la red en este caso, amén. Por eso Primera de Corintios capítulo 1 y verso 21, el apóstol Pablo lo dejó de una manera mucho más clara, cuando dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, escuche bien, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El instrumento que Dios usa para salvar a los hombres es el evangelio. El instrumento que utilizaban los pescadores en aquel tiempo para pescar los peces, ¿cuál era? Era la red. Así que Jesús nos está mostrando a través de esta parábola que hay un instrumento vital a la hora de guiar a los pecadores al arrepentimiento, y ese instrumento es el evangelio de Jesucristo. A su nombre gloria. Ahora bien, si hay una red, la red no se puede echar por sí misma. Tienen que haber pescadores, ¿sí o no? Tiene que haber gente que manipule ese instrumento para poder tener una pesca, aleluya, y tener fruto de su trabajo. Pues en esta ocasión Jesús está mencionando que el reino de Dios es semejante a una red que echada en el mar. ¿Quién la echa? Los pescadores. Amén. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versos del 18 al 19, dijo lo siguiente. Amén. Él vio a dos hermanos, uno llamado Pedro, el otro Andrés, y estos echaban una red en el mar, porque eran ¿qué? Eran pescadores. Cristo, cuando los vio, les dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Significa que el vehículo que Dios utiliza, amén, para transmitir el mensaje de salvación son gente, hermanos, son hombres, son aquellos que se convierten en seguidores de Cristo. Son los seguidores de Cristo los que utilizan el instrumento del evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar a los pecadores con el mensaje del reino de Dios. Así que la red es el evangelio,
y los pescadores son los seguidores de Cristo. Son gente, hermano, que han dejado todo, todo por seguir a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la Biblia dice, amén, y esta parábola dice que aquella red fue echada en el mar. El mar lo que tipifica es el mundo. Jesús está diciendo que los seguidores de Él utilizarán un instrumento que es la red, el Evangelio, amén. Será echada o será lanzada ¿dónde? Al mar, que es tipo del mundo, amén, con un fin: alcanzar los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Por eso, Primera de Juan 4:14 dice lo siguiente: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Significa, amén, que Jesús lo que está tratando de darle a entender a las multitudes, amén, es que hay un instrumento soberano a la hora de traer salvación a la gente. Ese instrumento es utilizado por sus seguidores, amén, y ese instrumento debe ser utilizado en el mundo. El Evangelio tiene que ser proclamado, tiene que ser predicado. Por eso la gran comisión dada a la iglesia no es otra que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. Esa red es el Evangelio. Los pescadores son los seguidores de Jesús. Amén. Y ese mar en el cual están los peces es el mundo. Gloria a Dios para siempre. Ahora bien, nos falta un solo elemento. Amén. Jesús dice que cuando se echa esa red en el mar, recoge toda clase de peces. ¿Quiénes entonces son los peces? Los peces son los hombres. Los peces, y cuando digo hombre me refiero, ¿verdad?, a hombre y mujer. Estoy hablando del género humano. Estoy hablando de seres humanos, de gente pecadora. Es decir, Jesús está diciendo, mire, el reino de Dios consiste en la predicación del Evangelio en el mundo por medio de la iglesia para alcanzar de todo tipo de personas que oigan el Evangelio. Eso es lo que Jesús nos está explicando en esta parábola. Por eso la Biblia dice en Lucas 5, verso 10: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero escuche bien esta parte: pero Jesús le dijo a Simón, que es Pedro, no temas desde ahora, porque serás pescador de hombres. Significa que aquellos peces que están en el mar no son otra cosa, hermano, que gente pecadora con necesidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, es importante que señalemos esto, porque ya hemos dado su significado. Amén. Hemos descifrado, aleluya, cada uno de estos personajes. Gloria al nombre del Señor. Pero hay unos detalles aquí que nosotros tenemos que, amén, subrayar, ¿verdad?, y darle mucha atención. Por ejemplo, mientras la iglesia, y esto es lo que Jesús nos quiere decir con esta parábola, mientras la iglesia está llevando a cabo la misión de la predicación del Evangelio en el mundo, son muchas las personas que van a ser atraídas por ese Evangelio. ¿Ok? Fíjense que Jesús está diciendo que en el mar, amén, dice la Biblia que toda clase de peces, peces de todo tipo, fueron que alcanzados por esa red. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, vuelvo y repito, ellos estaban familiarizados con esto y ellos tenían, amén, dos formas de utilizar las redes. Por ejemplo, había una forma, gloria al Señor, donde ellos tomaban las redes, las echaban así al mar, las estiraban bastante, gloria al nombre del Señor, y toda la cantidad de peces que ellos pudieran alcanzar, la tomaban, la jalaban y la subían a la embarcación. Pero había otra forma que ellos utilizaban para alcanzar también los peces con las redes, y era que prácticamente lanzaban la red y hacían como una pared con esa red. No era que estaba acostada, sino que ellos la ponían en forma vertical, y cuando ellos acomodaban esa red, comenzaban entonces a remar hasta la orilla,
Y todo eso se conocía como, amén, la pesca barrida. Amén, era barrer con las redes. Y ellos tomaban esas redes, a veces de un barco a otro, y comenzaban a navegar hacia la orilla. Y ahí atraían de toda cantidad, de todo tipo de peces. Ahora, el detalle que Jesús nos está revelando aquí era que aunque mucha gente iba a ser atraída por el Evangelio, no todos necesariamente, al igual que los peces, no todos necesariamente serían atraídos con una misma intención. Porque fíjese, la parábola continúa diciendo lo siguiente: cuando recogen toda clase de peces, amén, y se llena aquella red, lo sacan a la orilla y allí los pescadores se sientan y comienzan a recoger lo bueno y comienzan a desechar lo malo. O sea, el Evangelio tiene la capacidad de influenciar la vida tanto de gente que creen genuinamente en el Evangelio, que no necesariamente están siguiendo a Jesús por las motivaciones correctas. Tenían que entonces darse a la tarea de comenzar lo que servía de lo que no servía, de comenzar a llenar sus cestas con aquello que les era útil de aquello que era inútil. Habían peces que eran buenos y que ellos los podían tomar para comérselo, pero habían otras tantas especies, amén, que no les servían para nada y por tanto tenían que ser desechadas, aleluya, de esa manera de hacer. Así que Jesús nos está diciendo, si la red es el Evangelio, amén, y esa red es capaz de llevar y arrasar con todo tipo y toda clase de peces, el Evangelio de la misma forma tiene la capacidad de influir, de influenciar la vida tanto de gente que busque a Dios sinceramente como de gente que no van a buscar a Dios sinceramente. Eso lo produce el Evangelio. Y a mí me impacta mucho esto, fíjese, porque Jesús, a veces la gente piensa que Jesús predicaba suave. No, hermano, Jesús era el predicador fuerte que usted se pueda haber encontrado sobre la faz de esta tierra. Jesús estaba sentando unas pautas aquí claras, amén, como cuando él se le presenta a las multitudes en Mateo capítulo 7 y le dice, miren, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así como todos los peces no van a ser recibidos, amén, aleluya, ¿verdad?, para darle uso, para cocinarlos, mercadear con ellos, de la misma manera, no todo el que viene a la iglesia verdaderamente viene con una intención pura y de arrepentimiento genuino delante del Señor. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Así que hablemos un poco entonces de los peces. Amén. Vamos a hablar de los peces buenos primero. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, hay una serie de efectos, ¿verdad?, que toman lugar en la vida de esa persona. Cuando una persona genuinamente acepta a Cristo como su Salvador, hay unas evidencias que tienen que manifestarse en la vida de esa persona, y son esas evidencias o ese fruto el que declarará si esa persona verdaderamente ha hecho, amén, una profesión de fe genuina. Hay un arrepentimiento y una conversión genuina. Esto es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento, o lo que la Biblia señala como el nuevo nacimiento. Es cuando nuestros afectos, cuando nuestra voluntad, cuando nuestros intereses, cuando nuestra naturaleza es totalmente cambiada y transformada por los intereses de Dios, las motivaciones de Dios, la voluntad de Dios, los propósitos de Dios,
y el carácter de Dios manifestado en nuestras vidas. Para decirlo en palabras sencillas, un nuevo nacimiento, aleluya, es la renuncia a nuestra antigua forma de vida para renacer, amén, o para nacer, aleluya, y resurgir a una nueva vida en Cristo Jesús, amén. Así que hay unos efectos, como por ejemplo, cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. ¿Ven? Una de las evidencias de que verdaderamente usted y yo somos creyentes es que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 y verso 8: pero recibiréis poder cuando sobre vosotros haya venido ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ven? Es el Espíritu Santo el que garantiza a una nueva vida en Jesucristo. Eso es en primer lugar. Amén. También nosotros comenzaremos a desarrollar una comunión con el Espíritu Santo que nos lleve a buscar a Dios en oración, en lectura de la palabra y en una vida de devoción cristiana. O sea, yo recibí el Espíritu Santo porque hubo un genuino arrepentimiento en mí. Me arrepentí de todos mis pecados y puse mi fe y mi esperanza solamente en Jesucristo como mi Salvador. Cuando eso sucedió, a mí me dieron el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo comienza a llevar a cabo una obra en mí que me lleva a acercarme a Dios en oración, en lectura de la palabra y en una vida de devoción cristiana. Eso sucede cuando verdaderamente el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora, nuestro crecimiento también se verá evidenciado por medio de las obras que nosotros hagamos. ¿Ven? La Biblia dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, ya yo no vivo para satisfacer mis deseos de la carne. Ahora yo hago obras de luz. Ahora yo hago obras, amén, que manifiestan a Dios. Eso es una de las evidencias de que verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. También comenzamos a alejarnos de las prácticas mundanas. Nos alejamos de toda práctica mundana. Eso es evidencia de que verdaderamente ha habido un nuevo nacimiento. Nuestro carácter se va formando como el carácter de Dios. Comienza a manifestarse el fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas capítulo número 5, ahí habla acerca de los frutos del Espíritu. Y dice que son amor, paz, gozo, benignidad, templanza. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, entre otras cosas. Ese fruto se ve reflejado en nuestro carácter. Amén. También todo se va transformando en incorruptible. Es decir, todo aquello, y esto no significa que, ¿verdad?, el pecado desapareció de nuestros miembros, de nuestro cuerpo. Amén. El pecado siempre va a estar presente. Ahora, estamos hablando de un espíritu corrompido, de una mente corrompida por el pecado. Todo eso se va transformando en incorruptible y terminará por alcanzar la perfección cuando Cristo nos lleve a los cielos. Así que, ¿verdad?, por encimita estamos por ahí dándole una idea de lo que sucede con aquellos que son los peces buenos. Los peces buenos comienzan a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los peces buenos. Ese camino de perfección comienza cuando nosotros recibimos a Cristo y nos decidimos obedecerle. Los peces buenos son obedientes. Los peces buenos ponen su confianza en Cristo. ¿Ven? Y lo bonito de todo esto, hermano, es que Dios puede transformar toda clase de persona, ya sea en su condición moral, espiritual, física. Dios puede darle al hombre el bien que él necesita y el cambio que él necesita en todas las áreas de su vida. Cuando esto sucede, entonces el mundo entero será testigo de los cambios
que ocurrieron en usted cuando usted se entregó a Dios de forma sincera. Así que esos son los peces buenos. Aleluya. Un día, un pescador, ¿verdad?, ya sea un predicador, un pastor, un familiar suyo, vino, amén, aleluya, con las redes preparadas del Evangelio y comenzó a predicar el Evangelio, soltó las redes. Y cuando soltó las redes, aleluya, usted fue parte de la redada. A usted lo agarraron, esas redes lo atrajeron. Amén. El Señor. Lo que va a evidenciar si usted es un pez bueno o es un pez malo va a ser precisamente todas estas cosas que yo acabo de mencionar. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿qué sucede cuando los hombres, en vez de entrar en esa amistad sincera con Dios y de tener ese cambio genuino? ¿Qué sucede cuando la gente son simplemente oidores y no hacedores de la palabra de Dios? ¿En qué se convertirían esas personas? Esos serían entonces los peces malos. Los que no van a tener ningún tipo de provecho, de uso o de utilidad, amén, para el Señor. El apóstol Pablo decía, esto es una realidad que nosotros encontramos a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura, hermano. La Biblia dice que está la simiente de Dios y la simiente del diablo. Amén. La Biblia establece que hay lucha entre la luz y las tinieblas. La Biblia dice, hermano, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. O sea, aquí no hay tal cosa como que yo estoy medio salvo. No, usted está salvo o está perdido. Pero nadie está medio salvo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Inclusive los tibios, Jehová que vomitará. Porque los términos medios para Dios no sirven. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y no hay tal cosa como que yo me convertí, llevo 60 años en el Evangelio y no hay fruto, no hay evidencia de que verdaderamente usted se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesucristo como su Salvador. No hay tal cosa como que es que yo estoy en el proceso. Eso no existe. ¿Ven? Aquí nosotros, hermanos, si verdaderamente hemos sido salvos, los frutos se dan naturalmente. Los frutos, hermanos, comienzan porque acuérdense que el fruto, hay una parte que yo pongo, ¿verdad? Hay un esfuerzo que yo pongo, hay una dedicación, una devoción, una búsqueda. Amén, eso me corresponde a mí, pero el fruto, fíjese que no dice que es el fruto del creyente, es el fruto del Espíritu. Porque en la medida que yo busco a Dios, el Espíritu comienza a manifestar en mí los atributos de Dios. Amén. Comienza a manifestar en mí el carácter del Dios a quien yo acepté como mi Salvador. Así que hay gente que van a ser atrapados por esa red del Evangelio. Escucharon el Evangelio, fue, qué sé yo, en una emisora, en la cuarentena, alaba, lo escucharon por las redes sociales, lo escucharon, alguien vino a ellos con las redes de... y a ellos les pareció bien y se dejaron agarrar por esas redes. Pero el simple hecho de yo haber escuchado el Evangelio no garantiza que yo soy salvo. El simple hecho de que yo simpatice con el Evangelio, que me gusten las cosas de Dios, que me gusten los coritos, que me guste, inclusive que me guste la palabra, nada de eso garantiza necesariamente que verdaderamente usted salga. Nada de eso lo garantiza. Ahora, la Biblia tiene numerosas advertencias para aquellos hombres que no se acercan a Dios con una fe genuina. Numerosas, hermanos, advertencias, como por ejemplo Santiago 1 del 21 al 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense que no es suficiente escucharla, hay que recibirla. Y hay que recibirla con la actitud correcta, con mansedumbre. O sea, cuando una persona escucha la palabra y la recibe con mansedumbre, eso es indicio de que hay una obra del Espíritu que está siendo, ¿verdad?, operada dentro de esa persona. La persona quiere crecer, la persona se quiere salvar, la persona quiere agradar a Dios, la persona quiere, aleluya, ser salvo. Y por eso escucha la palabra y por fuerte que sea, la recibe con mansedumbre. Y aunque sea con las muelas de atrás, pero dale gloria a Dios. Gracias, papá, que me hablaste. Gracias, papá, que me corregiste. Gracias, Señor, que aleluya, que es tan grande tu amor para conmigo, que me señalen las deficiencias que hay en mi vida para que yo las pueda corregir. Por eso Santiago dice, no es solamente escucharla, recíbela con mansedumbre. ¿Por qué? Porque eso va a producir algo en tu vida, y es que tu alma será salva. Y prosigue diciendo en el verso 22, pero será, y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes. ¿Será posible que haya gente que venga a la iglesia solamente a escuchar la palabra, pero sin ningún interés de ponerla por obra? ¿Será eso posible, hermano? Amén. No todo el que desciende de Israel es israelita. ¿Será posible que haya gente que se unan a las iglesias? Estoy hablando de esta nada más, estoy hablando del cuerpo de Cristo a nivel universal. ¿Será posible que haya gente que se unan a la iglesia con el único interés de escuchar la palabra, pero sin interés alguno de ponerla en práctica? ¿Qué usted cree? ¿Verdad que eso sucede? Eso sucede. Y a veces sucede con más frecuencia de lo que nosotros pensamos. ¿Amén? Por eso es importante, quiero hacer este paréntesis, que nosotros prediquemos, hermanos, el Evangelio. Usted y yo somos un pescador del reino de los cielos. A nosotros se nos ha puesto el instrumento en las manos, aleluya, que son las redes del Evangelio. Y nosotros debemos lanzar esas redes, ¿dónde? En el mar, que es el mundo, para alcanzar la mayor cantidad de peces que se pueda alcanzar. Y Dios se encargará en su momento de determinar quién verdaderamente es un buen pez y quién verdaderamente no lo es. Pero es importante que nosotros, hermanos, no utilicemos ningún otro instrumento. El instrumento que el Señor nos dio fue el Evangelio. Y hoy por hoy, hermano, la gente quiere causar impacto en los pecadores con un montón de cosas, excepto el Evangelio. La gente quiere ganarse a la gente cantando. La Biblia no dice vayan por todo el mundo y canten el Evangelio. La Biblia dice prediquen el Evangelio. La gente quiere ganarse a los pecadores, hermano, con espectáculos, con talentos. Los talentos son útiles, claro que sí, pero lo que va a producir, hermano, verdaderamente el efecto en las almas es el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros también vamos a predicar por testimonio, pero el testimonio nunca va por encima del Evangelio. Si usted lo que da solamente es testimonio y usted no da, hermano, el Evangelio, usted no está siendo efectivo en la comisión que Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros. Hay que devolverle el Evangelio a la gente. Hoy por hoy se predica de todo. Yo escucho predicadores que hablan más de ellos que de Jesucristo. Escucho predicadores que hablan más de su ministerio que de Jesucristo. Escucho pastores que hablan más de su iglesia que de Jesucristo. Amén. Y todas esas cosas pasan a un segundo plano. A nosotros se nos entregaron las redes, y esas son las redes del Evangelio. Aleluya. Hay que predicarle el Evangelio a la gente. Gloria a Dios. Y el Evangelio completo. Amén. No solamente una parte del Evangelio, hermano. Porque hay gente, mire, los dos extremos son malos. Hay gente que predica solamente las virtudes del Evangelio y los beneficios del Evangelio. Y hay gente que por otro lado solamente habla de las condenaciones que produce el Evangelio.
Aquí hay que tener un balance. Háblame del cielo, pero dime que hay un infierno. Aleluya. Háblame del infierno, pero dime que no tengo que terminar ahí, que puedo llegar al cielo por medio de Jesucristo. O sea, tiene que haber un balance en nuestro mensaje. ¿O usted se cree que los pescadores cogían las redes y las echaban al garete al mar? No, esa gente sabía manipular su instrumento, porque de eso dependía el que su familia comiera o no comiera. Pues yo quiero decir, hermano, que de nosotros depende, aleluya, de cómo utilicemos el evangelio, las redes que Dios nos dio, aleluya, para que gente se salve o no se salve. Señor, aleluya. Hay que saber utilizar lo que Dios nos ha puesto en las manos. Gracias. A su nombre, gloria. Vive Dios. Hay gente que solamente viene para escuchar la palabra de Dios. Algunos se han dedicado a solamente resaltar aquellas cosas bonitas acerca del evangelio, las cosas atractivas. Ya no se da cuenta, la gente va a la calle y cuando va a la calle lo que van a predicar: Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar el matrimonio, Dios te puede hacer esto, Dios te puede saldar las deudas. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere esto, pero el mensaje de arrepentimiento está ausente. Entonces, hermano, si usted hace eso, usted lo que va a hacer es que va a pescar un montón de peces malos. Peces malos, ¿por qué? Porque van a venir a la iglesia por las motivaciones incorrectas. Van a venir a la iglesia por lo que pueden recibir de Dios y no van a venir a la iglesia porque verdaderamente necesitan una experiencia de salvación en su vida. ¿Ve? Ese es el problema. Necesitamos volver a ser una iglesia, hermano, bíblica, devolverle el evangelio al mundo, gloria al Señor, y necesitamos predicar el evangelio como Dios dice que tiene que ser predicado. Así que Dios le hace un llamado al mundo que se acerquen a Él de forma sincera, de que le busquen y dejen atrás toda hipocresía que pueda haber en su vida. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, miren, 1 Corintios 15, 2. 1 15, 2. Él dice: si ustedes retienen la palabra que yo les he predicado, soy salvo. No, ese mensaje, qué importante es ese mensaje en nuestros días. Él está hablando de retener la palabra que se le ha predicado. Si tú retienes la palabra que se te predicó, tú no tienes problema a la hora de la salvación. Pero si tú no retienes esa palabra, si no la pones en práctica, si no la aplicas a tu vida, entonces creíste en vano. A su nombre, gloria. Retener la palabra es ponerla por obra, es no olvidarla, es no desobedecerla. Retener la palabra es desechar lo malo para convertirse en un hacedor de lo bueno. Si nosotros hacemos esto, entonces nuestra fe es una fe eficaz. En cambio, si nos alejamos de esto, entonces perdemos el tiempo en una iglesia. Eso está fuerte. Y peor aún, escuche esto, no solamente perdemos el tiempo en la iglesia, sino que también le impedimos entrar al reino de Dios a mucha gente que está mirando nuestro mal ejemplo. Eso me recuerda a la expresión que Cristo hizo cuando reprendió la hipocresía de los fariseos y le dijo: ustedes mismos no entran ni tampoco dejan entrar a los que estaban entrando. Usted le dice, en otras palabras, le está diciendo: ustedes están perdidos y con su mal ejemplo también le son de estorbo a la gente que quiere verdaderamente alcanzar la salvación. Y eso pasa, hermano. Eso pasa comúnmente en la iglesia de Jesucristo. Por eso mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3. Dice: pero también entre ustedes y entre el pueblo, que hubieron falsos profetas, y también los habrán entre ustedes. Habrán entre ustedes que falsos maestros, que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí Pedro está diciendo, miren, ustedes van a experimentar algo que ha sucedido a lo largo y a lo ancho de toda la historia. Nuestros antepasados tuvieron falsos profetas en medio del pueblo. Ustedes también van a ser infiltrados por falsos maestros, por gente falsa. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice que estos maestros van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Yo creo, ¿verdad?, que como nunca antes ese tiempo ha llegado. Hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy hay un debate muy fuerte, ¿verdad?, por un líder de la iglesia evangélica aquí en Puerto Rico que abiertamente ha dicho que Jesús no es Dios. Y hablando de un líder evangélico que se ha atrevido a decir que Jesús no es Dios. Y hablando, hermano, de una persona de respeto, de antaño, de muchos años en el evangelio, que tiene muchos seguidores, y que aunque se le ha llamado la atención, él se reafirma en lo que dice. Y esto salió a la luz en estos días, ¿verdad? Porque otro pastor de un movimiento evangélico cristiano, ¿verdad?, pentecostal, bien reconocido a nivel mundial, de pastores de Colombia, también se atrevió a decir que Cristo no es Dios. O sea, escucha bien, estoy hablando de evangélicos pentecostales de sana enseñanza. Y que en estos días han dicho, uno dijo, Cristo no es Dios. Y otro dijo, Jesús no es Dios. Uno de aquí y uno de Colombia. Y está pasando, hermano, delante de nosotros. Hay que tener mucho cuidado, porque dice que falsos maestros se introducirán encubiertamente. ¿Y qué van a introducir? Herejías destructoras. Hermano, usted y yo podemos discrepar en las doctrinas secundarias, pero las doctrinas fundamentales, si usted trastea con eso, usted puede llevar los años que lleve en el evangelio y usted se convierte en un hereje. Decir que Jesús no es Dios es una herejía de las más grandes que puede haberse dicho sobre la faz de esta tierra. Negarán al Señor que los rescató y atraerán sobre ellos mismos que destrucción repentina. Y mira lo que dice, este es el problema. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire, esto es una cosa terrible. Cuando yo escuché a ese hombre diciendo Jesús no es Dios, ¿tú sabes cuánta gente yo escuché en esa iglesia diciendo amén? Diciendo amén, hermano, sí, a ciega. Aquí lo dice. Cuando esos maestros se tuercen, arrastran detrás de sí a muchos, y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. ¿Y quién es el camino y quién es la verdad? Cristo. Decir que Jesús no es Dios, eso es una blasfemia. Hay que orar mucho, ¿verdad?, para que estas personas procedan al arrepentimiento. Que esas doctrinas no son nuevas. El diablo siempre ha querido desprestigiar lo que es la deidad de Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a permitir ahora que la enseñanza de los testigos de Jehová se meta en la iglesia evangélica? Porque eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Hello. Pues si Jesús no es Dios, comamos y bebamos. Mañana moriremos. Y todo, hermano, ¿verdad?, por malas interpretaciones. Yo no me atrevo a decir, ¿verdad?, yo me libre de emitir un juicio a la ligera. Yo no diría que son personas que, ¿verdad?, que han caído en apostasía. En mi apreciación, yo pienso que son personas que tienen una mala interpretación del texto bíblico y han caído en una confusión. Y entiendo que esas personas todavía tienen una oportunidad de retractarse y de volver a la sana enseñanza. Amén, a su nombre, gloria a Dios. Imagínense, eso es una brutalidad, hermano. Los mismos demonios veían a Jesucristo en carne
Decían, ¿a qué ha venido a atormentarnos, hijo de Dios? Usted no puede ser más cejado que los demonios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que estar cejado para pensar eso. Santo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Mire, o sea, nosotros estamos viendo en este pasaje un escenario de un redil que está siendo contaminado por parte del enemigo. Y ya esto fue preanunciado por el Señor. Dios sabía de antemano que vendrían personas que no tendrían necesariamente el mejor deseo de servir a Dios. Y estos se iban a congregar junto con la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia en Éfeso, él dice, porque yo sé que de en medio de ustedes se van a levantar, perdonarán el rebaño. El apóstol Pablo también sabía que cuando él partiera de Éfeso, ahí estaban calladitos. Pero a la que él se fuera, esta gente comenzaría a predicar doctrinas de engaño y se iban a adueñar del rebaño, de la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Alabado sea Dios. Así que de alguna manera Dios permite y esto es lo que le choca a mucha gente. Pero vean acá, si Dios es... Entonces a veces nosotros queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios, hermano. Miren, lo que le toca a Dios usted no trata de hermano, porque lo va a dañar. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Porque hay gente que no entiende que Dios permite que tanto lo genuino como lo falso cohabiten por un tiempo, ¿verdad?, señalado. Dios permite que gente sincera y gente que finge se congreguen en un mismo lugar. Dios lo permite, hermano. O sea, a veces nosotros queremos hacer lo que le corresponde a Dios. Hay que sacar los hipócritas, hay que sacarlos. No, eso le toca a Dios, hermano. Al hipócrita hay que seguir predicando para que se arrepienta. A su nombre, gloria. Al que vino con las motivaciones incorrectas, no es mi deber, hermano, echarlo para afuera. Mi deber es predicarle el evangelio. Y si predicando el evangelio se van, pues entonces ya esos son otros 20 pesos. ¿Ven? Pero aquí hay que predicar el evangelio de Jesucristo completito. Gloria, aleluya. Aleluya. Mire, la Biblia dice en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, a su corazón está lejos de Dios. Dios sabe quién miente, Dios sabe quién dice la verdad. Dios sabe quién hace todo con amor, Dios sabe quién hace todo de forma, ritualista, religiosa. Jesús le dijo a sus seguidores que aunque estas personas tienen, aleluya, presencia, ¿verdad?, en nuestro alrededor, están alrededor de nosotros, nosotros no debemos seguir sus malos ejemplos. Como por ejemplo Mateo 7 dice, del 15 al 20, Mateo 7 del 15 al 20, dice, guárdese de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque estos vienen a ustedes con vestidos de oveja. O sea, son gente que vienen con una simulación, con una apariencia, que es una persona hipócrita, alguien que finge ser algo que verdaderamente no es. Eso es un hipócrita. Amén. Gloria al Señor. Y él está diciendo, los falsos profetas vienen con una apariencia de oveja, pero por dentro son ¿qué? Son lobos rapaces. A estos se les va a conocer de una manera, por sus frutos. Piensa que no dice por los dones. Mateo 7 del 15 al 20. Mateo 7 del 15 al 20. Fíjense que Jesús dice, ¿cómo tú conoces los falsos profetas? Los conoces por sus frutos. Por sus frutos. No dice por los dones, no dice por los talentos, no dice por lo mucho que predica o lo mucho que sabe. Dice por los frutos. ¿Ok? Y Jesús continúa diciendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En el buen puertorriqueño, tú no puedes esperar que un palo de quenepa te dé toronja. O sea, no. ¿Por qué? Porque todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que, como podemos ver, no solamente Dios los conoce, sino que Dios también promete darle el pago a aquellos que permanecen en ese estilo de vida hipócrita y que rechazan la verdad del Evangelio. O sea, no se crea, y aquí es donde algunos también se turban, que porque hay gente obrando en injusticia dentro de las iglesias, dentro del Evangelio, porque hermano, mire que hay gente mala infiltrada dentro de la iglesia. Hay gente mala, hay gente, hermano, que son instrumentos del mismo diablo. Y cuando hablo de iglesia, vuelvo y repito, estoy hablando en términos generales. Hay gente que son malos en el Evangelio, hermano. Y a veces nosotros pensaríamos que, o llegamos a pensar que Dios nunca va a hacer nada con esa persona, porque a veces los vemos cómo alcanzan puestos, cómo alcanzan, ¿verdad?, ciertas cosas dentro del ámbito eclesiástico. Y a veces pensamos como que Dios no ve eso. Pero aquí el Señor ya los tiene sentenciados por su palabra. Dios ha sentenciado a todo aquel hermano que aleluya, que pretende engañar a la gente de Dios, que pretende vivir una doble vida en el Evangelio. Dios promete darle el pago a aquellos que permanecen en ese estado y a aquellos que rechazan la verdad del Evangelio. Dios los va a castigar, tarde que temprano. La Biblia dice que hay hombres que sus pecados les son patentes aquí y hay otros que se reconocen después. ¿Qué significa eso? Hay gente, hermano, que Dios le va a sacar el pecado a la luz estando, amén, ¿verdad?, en esta tierra, en este plano terrenal. Y Dios los va a avergonzar y va a salir un montón de cosas a la luz. Pero hay otros que se van a ir a la tumba con todos los pecados ocultos. Pero aún ahí, el Señor dice, pero a ellos se les conocerá después. ¿Por qué? Porque aunque no salieron a la luz en este plano terrenal, cuando estemos delante del juez, cuando estemos delante de aquel hermano que tiene la capacidad de juzgarnos conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas, cuando ese día llegue, allí no valdrá la apariencia, allí no valdrán los títulos, allí no servirá de nada cuántas almas te ganaste, si viajaste el mundo, si predicaste, si estuviste haciendo obra misionera. Nada de eso servirá. Bendito Jehová. Porque el Señor te juzgará, aleluya, de acuerdo, amén, esa integridad espiritual, esa integridad moral, aleluya, que tú tenías mientras estabas en este plano terrenal. A su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Y por último, amén, Jesús en esta parábola, ¿verdad? Ya dijimos, el instrumento que él utiliza es el Evangelio. Amén. El vehículo que él utiliza son los predicadores, ¿verdad?, sus seguidores. Ese Evangelio es predicado en el mundo para alcanzar todo tipo de personas. O sea, eso es bueno también, antes que no se me olvide. Nosotros no podemos andar haciendo acepción de personas a la hora de predicar el Evangelio. Porque las redes se tiran y recogen, hermano, lo que hay. Reservado. Nosotros no podemos andar escogiendo a quién le predicamos y a quién no. Este sí, porque fíjate, va a tener una respuesta positiva, pero este es un reacio, a este no le voy a predicar. ¿Verdad? No. Usted lance las redes. Y el que las redes del Señor enredado por ahí para abajo, pues gloria a Dios. Y si es de Dios, amén. Y si no es de Dios, pues ya aquí la Biblia establece que en su momento los van a separar. Unos van para la canasta, y otros, aleluya, a la perdición. Así que Jesús establece que luego de que todo esto pasa, se predica el Evangelio, mucha gente es atraída por el Evangelio. Jesús establece que hay un momento donde se van a separar unos de los otros. Ahora mismo, la red todavía se está echando. Se están lanzando las redes todavía, porque Cristo no ha venido. Y siguen entrando peces en la canasta. Y siguen, ¿verdad? Se sigue pescando gente
Amén, para Cristo. Pero al fin de cuentas va a haber una separación. Amén. Entonces, es importante porque los últimos versículos de esta parábola dicen lo siguiente. Mira lo que Jesús hace. Jesús no solamente está ilustrando cómo opera el Evangelio y la influencia que tiene el Evangelio en el mundo, sino que también Jesús está ilustrando cómo será el juicio en el fin. ¿Cómo será el juicio final? Y dice, así será el fin del siglo. La palabra siglo, amén, ¿verdad? Se traduce por mundo. Así será el fin del mundo, o el fin de todo, ¿verdad? El fin de todas las cosas. Pues sabemos que el planeta Tierra no dejará de existir, ¿verdad? Porque va a sufrir una transformación. Pero es una forma de decir, así será el fin de todo. ¿Cómo? Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Los peces malos los van a separar de los peces buenos. ¿Y a dónde los van a echar? En el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que eso nos está diciendo, no es suficiente responder al llamado del Evangelio, sino que el Señor está viendo con qué actitud yo respondo a ese llamado. Amén. Con qué actitud del corazón yo estoy aceptando el llamado del Evangelio. Hay mucha gente que lamentablemente no creen en un castigo eterno. Ellos promueven la idea de que solamente existe lo que se puede palpar en este plano. Una vez tú te mueres, pues ahí se acabó todo y ya. ¿Okay? Sin embargo, la máxima revelación dada por Dios, la palabra de Jesucristo, va en otra dirección. Las palabras de Jesús nos dicen que viene un tiempo cuando el hombre estará cara a cara con el autor de la vida. Y los ángeles se llevarán a estos hombres a un lugar de acuerdo a lo que sembraron o de acuerdo a lo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10 dice, Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, aquí, hermano, a todos van a medirnos conforme a las obras que nosotros hicimos. Van a evaluarnos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Dios no hizo el castigo eterno para los hombres. El infierno no fue creado para el hombre. La Biblia dice en Mateo capítulo 25 que el infierno fue creado ¿para qué? Para Satanás y sus demonios, los ángeles caídos. ¿Amén? Pero lamentablemente aquellos que sean rebeldes, aquellos que se resisten al mensaje de Dios, aquellos que no le buscan con sinceridad, dice la Biblia que también serán arrojados en ese lugar. Esto lo podemos ver en Mateo 25 del 36 al 41, para que usted lo anote. Amén. Mateo 25 del 36 al 41. Así que en el mundo cohabitan diferentes tipos de personas, incluso en las iglesias. El escenario es bastante similar, ¿verdad? Se parece mucho a esta red que recoge toda clase de gente bajo una misma invitación para ser herederos del reino de los cielos. O sea, ese llamado y esa invitación, hermano, es sin distinción de personas, es para todo el mundo. Pero no todos van a recibir, aleluya, la misma recompensa. Así que, hermano, no todo lo que brilla es oro. La parábola de la red lo que nos dice es que tanto el que llama, así como aquellos que aceptan el llamado, son santos. Pero no todo el que afirma responder al llamado lo hace de forma genuina. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el hombre mismo puede llegar a engañarse obedeciendo intereses ocultos en su corazón, y con todo y con eso querer agradar a Dios. Sin embargo, hay una clara línea que separa lo que es justo
versus lo que es injusto. O sea, en otras palabras, yo puedo venir a la iglesia y engañarme toda la vida. Amén. Y pensar, aleluya, que simplemente con venir, con diezmar, con abrir la Biblia, con cantar, con hacer todo, ¿verdad?, la liturgia del culto, yo puedo pensar que eso me va a dar la salvación, hermano, y eso no es así. Eso no es así. Dios quiere mucho más que eso. ¿Eh? Dios quiere, aleluya, todo lo que nosotros somos. Dios nos quiere por completo, nuestra vida rendida a Él. Dios anhela nuestra obediencia. Es lo que Dios pide de nosotros. Así que Dios tiene un día de separación. Esta parábola nos dice que por un momento, amén, en la iglesia habrán peces buenos y peces malos, pero llegará el día donde todo esto, hermano, aleluya, vendrá a la luz, serán separados unos, amén, a la salvación, otros a la condenación. En conclusión, esta parábola es un llamado que Dios nos hace para que nosotros andemos en santidad, en obediencia, y recordemos que Dios tiene la palabra final sobre nuestras vidas. Aleluya. Qué tremendo lo que Jesús está revelando en esta palabra. Qué tremendo. Por eso es que Jesús era tan odiado, hermano. Porque Jesús lo que hacía era que le cambiaba los muñequitos a la gente. Lo que la gente tenía por indigno, Jesús decía, esos son los salvos. Y lo que la gente tenía por salvo, decía, esos son indignos. Cuando Jesús predicaba, hermano, por eso Jesús abría la boca para predicar. Y la gente lo que quería era matarlo. Porque estaban acostumbrados a vivir una vida, hermano, ritualista. Una vida de rutina, una vida de apariencia. Jesús vino a acabar con todo eso. Jesús vino a acabar con toda esa hipocresía, hermano, y establecer las pautas de su reino. Es decir, esto no es así. Aleluya. Aquí hay un evangelio, aquí hay un mensaje. Amén. Yo sé que muchos se sentirán atraídos por ese mensaje. Sin embargo, no todos los que sean alcanzados por el mensaje verdaderamente serán salvos. Así que yo no sé usted, pero esta palabra a mí me hace pensar y me hace meditar y me hace examinarme. Y ese es el propósito de lo que Jesús quería hacer, que la gente examinara cuáles eran los motivos por los cuales te estaban siguiendo ahí. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a estar puestos en pie. Le damos gracias al Señor por su palabra. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Queremos despedirnos de las redes sociales. Dios bendiga a todos los que estuvieron ahí conectados. Un abrazo para cada uno de ustedes. Si usted tiene alguna petición, tiene alguna necesidad, no duden en escribirnos ahí mismo en el chat. Amén. También nos puede escribir a través de mensaje privado. Y nosotros con mucho gusto vamos a estar orando por usted y por su familia. Así que Dios le bendiga. Hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Dios le bendiga.